Devocionales XYZ. Bendición llegando a toda ubicación. ¿Cómo vencer la depresión? ¿Cómo afrontar la depresión? ¿Qué es? ¿Cómo afecta nuestras vidas? Decirles que la depresión es un sentimiento profundo de tristeza que puede llevar a la persona al suicidio. Se presenta el suicidio como una solución a los problemas. El diablo quiere que nosotros pensemos o que las personas piensen que hay una solución para todo y que es la muerte. Por lo tanto, ellos se especializan en convencer, en engañar. Las personas creen que si hay una dificultad, una deuda, una situación difícil de maltrato, por ejemplo, una situación de soledad profunda o inclusive de enfermedades terminales, el enemigo pone allí en la persona pensamientos de suicidio. ¿Y cómo se crea esto? Pues sencillo, la persona cree que con la muerte se soluciona todo, pero nosotros los cristianos sabemos que la muerte es un avance, es una aproximación a lo que es el plan de Dios, pero que la vida es importante porque estamos a prueba y necesitamos cumplir los propósitos que Dios ha puesto o el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas y que debemos ser responsables con nuestras vidas porque sabemos que rendiremos cuentas. Para la persona natural, después de la muerte no hay nada, pero nosotros sabemos que hay unos galardones, sabemos que allí tendremos que rendir cuentas, ¿no? Por eso, la depresión que lleva al suicidio o la depresión puede ser utilizada por el enemigo para convencer a la persona de que la muerte es una solución. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 3 al 7. Dice aquí: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué se presenta aquí? Elías había denunciado, estaba en contra de la idolatría, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, nuevamente caía en idolatría. Elías estaba en contra de estos profetas o de estos sacerdotes. Él allí mató a espada a todos estos profetas y recibió una amenaza de un mensajero enviado por Jezabel. Y ese mensajero amenazó con matar a Elías. ¿Qué hizo Elías? Se sintió amenazado y huyó. Uno de los rasgos de personalidad por el cual se presenta la depresión es debido a alguna amenaza que la persona pueda presentar. Puede ocurrir la preocupación excesiva por vivir o la preocupación excesiva por la muerte. Y podemos verlo esto en los 2 primeros versículos de lo que le pasó a Elías, ¿no? Entonces, la excesiva preocupación puede llevarnos a la depresión. ¿Cómo podemos identificar una persona con una tristeza profunda? Vamos a Génesis 4, versículo 6. Vamos a leer el caso de Caín, ¿no? Dice así: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado? En otras versiones dice: ¿Por qué estás tan triste y enojado?, le preguntó Dios a Caín. Recordemos que Caín en este momento estaba enojado porque había aceptado la ofrenda de Abel y no había aceptado su ofrenda. 2 personajes aquí que actuaron de manera diferente ante el problema. Aquí Caín
actúo de esta manera, con enojo y con agresividad. Entonces la depresión puede llevar al suicidio y por otro lado puede llevar también a hacer daño a las personas que están alrededor. Es un tema muy serio que hay que tratar. Regresemos a Primera de Reyes, capítulo 19. El versículo 3 al 5 dice así: y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí hay dos rasgos de la personalidad depresiva. Uno que es la soledad. La persona se aísla, se aleja de los demás. La baja autoestima, sentirse menos que los demás, una visión pesimista y menosprecia su vida. Entonces vemos aquí que Elías dijo: quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Esta es otra forma en que podemos identificar la depresión en las personas. También se presentan situaciones físicas. Podemos ver que una persona depresiva con profunda tristeza puede tener problemas físicos como problemas intestinales o gastrointestinales. También podemos tener taquicardia o alteraciones en el sistema nervioso, sanguíneo y diferentes manifestaciones o síntomas. Entonces es importante también aprender a identificar esto. Ahora, ¿cómo combatir, cómo vencer la depresión? ¿Cómo poder vencer la depresión? Vamos a leer primera de Juan 4, del versículo 7 al versículo 9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es importante el mensaje de salvación, que quede claro en cada uno de nosotros, poder transmitirlo a los demás cuando tengan profunda tristeza. ¿Y cuál es la esperanza? Que Dios nos amó tanto y nos ama tanto, que envió a su único Hijo, el Señor Jesucristo, para salvar a todo aquel que necesita, para salvar a todo aquel que lo acepta como su Señor y Salvador. Este es un mensaje que debe transmitirse y actuar siempre con amor, con cariño, con las personas. Es importante siempre hacerlo, ¿no? Siempre nuestro trato debe ser con amor. No somos nada si no tenemos amor. Y todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Lo segundo es, después de entender que nosotros tenemos una vida trascendente, que Dios ha enviado a su Hijo, el Señor Jesucristo, por nuestros pecados, por nuestras vidas, tenemos esta esperanza de que nos encontraremos con Él, que tenemos vida eterna y que nadie la puede quitar, pero que tenemos una responsabilidad de vida y que tenemos que apreciar el regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Lo segundo es enseñar o entender que necesitamos ayuda, que necesitamos a especialistas en el tema. Muchos de nosotros los cristianos creemos que la depresión o la tristeza profunda, cuando ya causa daño, cuando llega a un extremo, creemos que bueno, sí, que en oración y demás, pero hay personas que no pueden con esto. Y Dios actúa por medio de las personas, Dios actúa por medio de los médicos, de los especialistas. ¿Por qué no? Yo creo que en los hospitales es donde Dios más actúa. Y tratar, identificar qué es lo que está mal en nuestras vidas y tratar con la ira, con el resentimiento, con lo que tenemos guardado en nuestro corazón. Pedirle a Dios: escudriña mi corazón, límpiame, purifica mi ser, ayúdame. Tratar diferentes culpas. Recordemos que ya habíamos aprendido las culpas que pueden llegar a nuestras vidas, la culpa ficticia, la culpa real, la culpa moral. Por ejemplo, haciendo un pequeño repaso, la culpa real hay que tratarla, o sea, aquellas cosas que yo realmente estoy transgrediendo lo que está en la palabra de Dios,
pues hay que tratarla, hay que manejarla y ponernos de acuerdo con Dios, ¿sí? No evadir este tipo de culpa. Lo otro es la ficticia, una culpa, por ejemplo, cuando los padres se separan y los hijos se echan la culpa de algo que no tienen culpa. Hay que tratar diferentes tipos de cosas, saber qué es lo que está pasando, porque a veces creemos que hay enemigos y son enemigos ficticios, ¿no? Creemos que hay situaciones y son situaciones que de la cual no tenemos la culpa o la persona no tiene la culpa. Por eso hay que identificar en realidad qué es lo que está pasando con nuestras vidas. Y la culpa moral, normas que los mismos hombres ponen que son difíciles de cumplir y la persona se siente culpable de algo que en realidad ha sido puesto por hombres y que los hombres han puesto en los hijos o los padres han puesto en los hijos que no pueden cumplir porque todos somos humanos y todos cometemos errores y hay situaciones que no podemos y hay que entenderlo de esa forma, ¿no? Entonces hay muchas culpas que son generadas por normas, legalismo. En las congregaciones se presenta mucho esto y hay que tener cuidado, en los colegios también, en los hogares. Muchas situaciones que pueden llevar a las personas a sentir un tipo de culpa que no es una culpa real, sino que ha sido impuesta o ha sido imaginada por la persona, ¿no? Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo del 12 al 13. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Perdónanos, hay que buscar el perdón. Es importante apropiarnos del perdón y llevar a las personas que se apropien del perdón que Dios nos ha dado. Y también, así como Dios nos perdonó, enseñar a los demás a perdonar al prójimo, ¿cierto? Perdonar es importante para nosotros avanzar en el manejo de la depresión. Y no nos metas en tentación, pedirle a Dios que nos libre de todo mal, que nos guarde del mal. Porque en realidad cuando estamos o cuando se presenta este tipo de cosas, el enemigo está allí mirando cómo hacer para convencernos o engañarnos de que la muerte es la solución. Entonces es importante pedirle a Dios que nos guarde del mal, que aleje todo aquello que no sea para la vida de nosotros y darle a Él las gracias. En acción de gracias, darle las gracias por lo que tenemos, aún darle las gracias por los problemas, por las dificultades, porque es allí donde el Señor comienza a actuar en nuestras vidas, es allí donde se hace la obra, es allí donde Dios obra en nosotros y tenemos que aceptar, a veces tenemos que aceptar diferentes situaciones que se presentan en nuestras vidas, ¿no? Esto de manera muy rápido de lo que podemos hacer para afrontar una situación depresiva, ¿no? A la luz de la palabra de Dios. Bueno, terminamos con esto. Dios los bendiga rica, próspera y abundante. Ingresa a nuestra página web devocionales.xyz y explora todo el contenido que tenemos para ti. Sé parte del grupo de WhatsApp, revisa todos los temas devocionales en diferentes formatos y noticias de actualidad para la comunidad cristiana en Notidevocionales. Entra y síguenos en redes sociales porque somos bendición llegando a toda ubicación.